cedido bajo la dirección del Ministerio Público y según lo dispongan las autoridades judiciales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú han intensificado sus esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz de toda la ciudadanía y particularmente de la población del Centro Poblado San Miguel. Desde los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hemos coordinado la atención a los deudos, asegurando la defensa legal y el acompañamiento socioemocional. Asimismo, asegurando sepelios dignos en coordinación con la Cruz Roja y las beneficencias de Ayacucho y Huancayo. Esta es una tragedia nacional y nadie debe usarla con fines políticos. La ministra de Defensa y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañados del comandante general de la Policía Nacional del Perú y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encuentran en este momento informando de la situación y de las medidas adoptadas ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. En esta oportunidad me acompañan el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, y el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con quienes informaremos sobre las decisiones que hemos adoptado en el Consejo de Ministros del día de hoy. En relación a la pandemia, como es habitual, hemos analizado los indicadores que determinan las medidas de control de la misma, constatando que a nivel nacional van 7 semanas de descenso en los contagios e igualmente se ha retomado el descenso de las personas fallecidas. Sin embargo, encontramos mucha variabilidad en las cifras a nivel provincial y, por tanto, el descenso no es homogéneo en todo el territorio nacional. Hemos visto el caso de Arequipa y por eso desde el Ministerio de Salud hemos tomado la medida de enviar precisamente un grupo de personal médico con equipos para fortalecer la atención a la pandemia. Por eso es importante recordar que no podemos bajar la guardia, debemos mantener todos los cuidados para no retroceder en lo avanzado. Respecto a la vacunación, más de 1 millón de personas en el Perú ya se encuentran plenamente vacunadas, es decir, han recibido ambas dosis. Hemos aplicado a la fecha cerca de 3.400.000 dosis contra la COVID-19, incluyendo 2.300.000 de primeras dosis y más de 1 millón de la segunda. De esta manera, la vacunación va avanzando de manera sostenida. Hoy mismo llega otro lote importante de vacunas de Pfizer y por eso el ministro de Salud no se encuentra con nosotros, pues ha ido a recibirlas. Hemos recibido también ya 5 millones de dosis de vacunas aproximadamente y debemos informar que cerca del 80% de las personas adultas mayores de 70 y 80 años han recibido al menos una dosis. Hemos observado de la información que nos ha presentado el Ministerio de Salud que conforme el porcentaje de personas vacunadas por rango de edad se incrementa, el número de fallecidos en dicho grupo se reduce de manera importante. Estas cifras, pues, nos vienen demostrando que las vacunas están funcionando para salvar vidas, lo que nos da confianza y esperanza de que estamos por buen camino. Estamos adoptando también las medidas necesarias para enfrentar la pandemia desde el lado del fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud ante lo que algunos especialistas han comentado, la probabilidad de una tercera ola. ¿Cómo lo hemos hecho y cómo lo venimos haciendo? Dotando de una mayor provisión de oxígeno medicinal, como ya hemos comentado en diversos momentos cuando recibimos la gestión en noviembre del 2020. Contábamos en el Perú con 63 plantas de oxígeno. Hoy, a la fecha, tenemos 227 plantas de oxígeno, fruto del esfuerzo del Estado,
de la sociedad civil y también del sector empresarial que se ha sumado a esta iniciativa. Igualmente, contamos con una mayor disponibilidad de camas UCI. En noviembre del año pasado contábamos con aproximadamente 1.500 y hoy día tenemos 2.784. De otro lado, en noviembre del año pasado no existía ninguna cama de alto flujo. En noviembre del 2020, pues, no teníamos este servicio, que es un servicio previo al requerimiento de una cama UCI, y actualmente, sin embargo, tenemos más de 4.000 camas de alto flujo, que incluye la contratación de personal, y estamos en proceso de adquisición de aproximadamente 800 camas adicionales. También hoy hemos aprobado un decreto de urgencia para fortalecer la vacunación. A través de este decreto de urgencia se otorgará un estímulo económico para el personal a cargo de la vacunación a nivel nacional. Y asimismo, también vamos a establecer el retorno a sus puestos de trabajo del personal de salud que ya ha sido vacunado y que estaba realizando trabajo remoto y que aún no se ha reincorporado a sus labores. Necesitamos del esfuerzo de todo el personal de salud que ya se encuentra seguro, pues está vacunado, para continuar combatiendo la pandemia y salir de estas todos juntos. Finalmente, hemos aprobado la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de Indecopi. Con esta disposición se logra cumplir con el último requisito para la entrada en vigencia de la Ley 31.112, Ley de Control Previo de Concentraciones Empresariales, y darle el marco legal a la Ley 31.089, referida a la elusión de derechos antidumping y compensatorios. También permite a Indecopi fortalecer el acercamiento de sus servicios a la ciudadanía y fortalecer también la incorporación de profesionales altamente calificados, mejorar sus procesos de digitalización y contribuir a la interoperatividad institucional con criterios de ecoeficiencia e innovación digital. Sobre la actualización de las provincias que se encuentran en niveles de riesgo extremo, las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia y otros aspectos relativos precisamente a la prevención de la COVID-19, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, nos dará los detalles. Ministro. Muy buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, como lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, esta última semana hemos tenido un descenso en los niveles de contagio y de defunciones en el país. En comparación a la semana anterior, alrededor de 9.800 casos menos, cuestión que representa ya una disminución que se puede observar con mucha más claridad, aun cuando, como siempre insistimos, esto no supone que no nos descuidemos en el cuidado. De la misma manera que las defunciones, en las que hemos también disminuido durante esta semana en relación a 2 semanas anteriores, porque como saben, la semana anterior hubo una pequeña subida. Esto nos ha permitido además tener un nuevo ejercicio de análisis para identificar los niveles en los que se encuentran las provincias, y aquí tenemos 2 temas que son importantes de informar. Uno primero es que desde hace algún tiempo no teníamos provincias en nivel moderado, es decir, en el nivel más bajo. Ahora, como pueden apreciar, las 8 provincias del departamento de Loreto se encuentran en nivel moderado. Y en relación a las provincias del nivel, vamos a pasar, extremo, la noticia es que en relación a las 3 semanas anteriores, hemos pasado de 33 provincias en riesgo extremo a 16 provincias, que son las que podemos ver en la presentación. Aymaraes en Apurímac, Caylloma e Islay en Arequipa, Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, Chota y San Ignacio en Cajamarca,
Canchis en el Cusco, Chepén y Otusco en La Libertad, Tambopata en Madre de Dios, Morropón en Piura, Melgar en Puno, San Román y Yunguyo. En San Martín, la provincia de Moyobamba. Entonces, esto responde al análisis permanente que hacemos en el Consejo de Ministros para poder determinar los niveles de alerta. Como ustedes saben, las medidas cada vez interiorizadas por nosotros no tienen más cambios, solamente se adecúan a los niveles de extremo de riesgo en el que se encuentran las provincias. Entonces, en síntesis, tenemos provincias todas en moderados como Loreto, hemos bajado de 33 a 16 provincias en el nivel de riesgo extremo, y eso es una noticia que está diciendo que las medidas que estamos tomando y el cuidado que estamos teniendo cada uno de nosotros siguen siendo importantes en esa disminución. Adicionalmente, hemos incorporado tres medidas específicas que tienen vigencia en las próximas semanas. La primera de ellas es decretar inmovilización social obligatoria en la provincia de Arequipa los días 29 y 30 de mayo. Recordamos que el día 30 de mayo se realizará el debate de candidatos presidenciales en la ciudad de Arequipa y esta medida se adopta a fin de evitar que haya un incremento en una provincia que ha tenido en el último tiempo un registro de incrementos tanto en contagios como en defunciones. En respuesta a las solicitudes del Jurado Nacional de Elecciones, del Gobierno Regional de Arequipa, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, entre otros actores, es que hemos tomado la decisión, repito, de decretar la inmovilización social obligatoria en la provincia de Arequipa para los días 29 y 30 de mayo. Como saben ustedes, cuando se trata de inmovilización social obligatoria, algunas actividades están previstas de continuar, particularmente aquellas asociadas a la adquisición de medicinas o de alimentos para las familias. Una segunda medida tiene que ver con decretar también la inmovilización social obligatoria el Día del Padre, el día 20 de junio, así como hicimos con el Día de la Madre. Esta inmovilización social obligatoria es a nivel nacional, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentren las provincias del país, es decir, todo el país va a estar con inmovilización social obligatoria el día 20 de junio, que es el Día del Padre. Finalmente, como ustedes saben, los negocios cerraban 2 horas antes en las regiones del país y en Lima Metropolitana y el Callao 3 horas antes del toque de queda, asociado, por supuesto, a sus niveles de riesgo. Bueno, a partir del día lunes se amplía 1 hora más de atención en los negocios, 1 hora antes del toque de queda, es decir, si el toque de queda es a las 9 de la noche, como en el caso de extremo o de muy alto, los negocios podrán trabajar hasta las 8 de la noche, a excepción de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, que tendrá el cierre 2 horas antes. Entonces, hemos hecho un ajuste respecto de las horas, en el que, repito, en Lima Metropolitana y el Callao, los negocios cierran 2 horas antes a la hora del toque de queda, y en el resto del país es solamente 1 hora. Eso es lo que teníamos que informar respecto de la situación epidemiológica y de las medidas en esta conferencia. Gracias, Premier. Sí, muchas gracias. Igualmente, otro tema que hemos debatido el día de hoy en Consejo de Ministros y que complementa algunas de las medidas que ya hemos venido trabajando en los últimos días, son aquellas relativas a la consolidación de la reactivación económica, la promoción del empleo y también las medidas para enfrentar de mejor forma la emergencia sanitaria. Para ello, nuestro ministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes con todos y con todas. Un compromiso del gobierno del presidente Sagasti fue dejar a la economía creciendo a tasas altas y con el empleo creciendo también.
Las cifras que tenemos hasta ahora nos dan tranquilidad. La proyección de 10% de crecimiento para este año del gobierno está claramente sustentada. Mi colega Julio Velar del Banco Central me dice que somos conservadores. Ellos, el Banco Central, creen que la economía va a crecer en casi 11%. Así que por ese lado la población peruana debe sentirse tranquila. Sin embargo, la economía puede estar creciendo, el PBI puede estar creciendo, el empleo demora en crecer. Y también hay sectores alejados, vulnerables, a donde el crecimiento económico cuesta en llegar. Por eso que el gobierno del presidente Sagasti, desde hace unos días y en los días que restan, va a publicar o ya ha publicado un conjunto de medidas equivalentes a 1.230 millones de soles que van a darle una ayuda especialmente a los sectores más vulnerables de nuestro país. Este paquete tiene varios componentes. Un componente es bien descentralizado, bien intensivo en gobiernos locales. El Ministerio de Trabajo está impulsando un programa, Trabaja Perú, con 220 millones de soles, que va a permitir dar empleo directo casi a 50.000 personas a través de los municipios del país. Asimismo, varios ministerios de vivienda, de transportes, entre otros, agricultura, van a extender Arranca Perú, que es un programa que se creó el año pasado, también pequeñas obras de mantenimiento a lo largo y ancho del país, por 347 millones de soles. También consideramos que siempre hay hogares vulnerables a donde el crecimiento demora en llegar. Por eso que desde el MIDIS vamos a apoyar a un programa para que los niños menores de 12 años tengan un apoyo especial a través del programa Juntos. Este programa equivale a 48 millones de soles. Asimismo, el MIDIS tiene un programa de apoyo alimentario por 20 millones de soles, sobre todo para aliviar la extrema pobreza. El gobierno del presidente Sagasti le ha prestado especial atención al sector salud en lo que va del gobierno. Solo que en lo que va de este año, el gobierno le ha transferido al Ministerio de Salud alrededor de 5.000 millones de soles para que Salud cumpla con sus funciones. En los últimos días, el gobierno del presidente Sagasti ha decidido darle un apoyo adicional al sector salud. El gobierno ha decidido que el seguro integral de salud sea realmente integral y comprenda las atenciones básicas y fundamentales para la población peruana. Con un presupuesto de 250 millones de soles, el SIS ahora va a conseguir tres cosas. Uno, hay 370.000 personas en el país que no tienen documentos y por eso no están en el SIS. Ahora van a incorporarse al SIS. Dos, 1.3 millones de personas tienen DNI, pero por motivos administrativos no estaban en el SIS. Ahora van a poder estarlo. Tres, 5 millones de personas que estaban en el SIS reciben solo una atención básica. Esa atención básica no cubre, por ejemplo, la atención a las secuelas de la COVID-19. Ahora va a cubrirlo. O sea que el SIS ahora es realmente integral, no debe haber ni un peruano que no tenga seguro y el SIS va a cubrir una atención prioritaria para esa población. El sector salud también
entendiendo que hay muchas deficiencias en las regiones, está construyendo pequeños hospitales, postas, etcétera, que deben concluir en este año o en el siguiente por 138 millones de soles. Finalmente, como ya lo ha adelantado la primera ministra, la vacunación está avanzando a buen ritmo y hay días que hemos vacunado a 100.000 personas, pero están llegando muchas más vacunas y necesitamos elevar ese ritmo. Por eso que al MINSA se le está proporcionando 161 millones de soles para que habilite todo lo necesario para que pueda vacunar a un ritmo mucho mayor que es el que necesitamos ahora que el Perú ya tiene vacunas. En resumen, la economía anda bien, pero mientras el empleo no se recupere, mientras la pobreza siga siendo alta, el Gobierno ha considerado dar este paquete de 1.230 millones de soles que crea empleo descentralizado, llega a los hogares vulnerables y los más pobres de los pobres, aquellos que no estaban en el SIS, ahora ya están. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Adelante. Damos paso entonces a las preguntas. Muchas gracias, señores ministros. Es el turno de TV Perú a cargo de Omar Figueroa. Por favor, acercarse a este micrófono. Bien, buenas noches a la ministra y a los ministros. Una consulta a la Premier Violeta Bermúdez. Un hecho condenable sin duda lo ocurrido en el distrito de Vizcatán y qué bien que ustedes acompañen a los deudos, ¿no?, en estos momentos difíciles. Pero es importante también esclarecer y tener los datos exactos, ¿no?, para que se pueda encontrar a los culpables y sancionarlos. Las Fuerzas Armadas o el Comando Conjunto en un principio dijeron que se trataba de un acto terrorista. Sin embargo, hay pobladores en la zona, a través de los medios de comunicación locales y algunas radios también aquí, han dicho de que podría tratarse de un tipo de venganza. E incluso el juez de paz, el señor Leonidas, no dijo con certeza que fuera un grupo terrorista. ¿Hubo algún tipo de apresuramiento por parte del Comando Conjunto o todavía está en qué nivel de información lo ocurrido? Y otra, ministra de Economía, ¿cuáles son las fortalezas que permiten que la economía crezca un 11%, como usted lo acaba de mencionar? Esas dos consultas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos en un caso que en este momento está en plena investigación. El Ministerio Público ha tomado las riendas de la investigación con el apoyo de la Policía Nacional. La Dirección contra el Terrorismo también está haciendo su investigación, como bien se ha anunciado. El primer comunicado que emitió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo hizo con la información disponible a ese momento. Estamos hablando de ayer en horas tempranas de la mañana, porque lamentablemente todos el país hemos conocido de estos hechos recién el día de ayer por la mañana. Entonces, ahora mismo la ministra de Defensa, como les he anunciado, en conjunto con el jefe del Comando Conjunto y también con el comandante general de la Policía Nacional, están dando la información que al momento tenemos, pero estamos, reitero, nosotros colaborando con las autoridades responsables de la investigación, pero además fortaleciendo la presencia policial en la zona a efectos de garantizar los derechos de los pobladores que se encuentran en esta zona y muchos de ellos se sienten en situación de peligro porque temen a las represalias por sus declaraciones. Así que estamos presentes y tan pronto tengamos conclusiones adicionales las estaremos compartiendo con ustedes. Ministro. La economía peruana va a ser una de las economías que más crezca en este año. Ese crecimiento está explicado por varios factores. Uno, la respuesta de política de macroeconómica el año pasado fue sobresaliente. Hay que reconocer el trabajo que hicieron Julio Velarde del Banco Central, Tony Álvarez del Ministerio de Economía y Finanzas, Socorro Heisen desde la Superintendencia de Banca y Seguros. En este año hemos fortalecido esos programas, hemos creado programas adicionales como el PAE-MIPE
Estamos haciendo crecer la inversión pública como hace mucho tiempo que no se veía. La inversión pública está alcanzando niveles de crecimiento récord y niveles en soles también récord. Así que por ese lado el crecimiento está garantizado. La solidez, felizmente, ha permanecido casi intacta. El Banco Central de Reserva sigue teniendo como 80.000 millones de dólares de reservas internacionales, lo cual lo hace sólido y le permite responder a choques de distinto tipo. El Ministerio de Economía y Finanzas el gobierno tuvo un déficit fiscal de 9% el año pasado, déficit fiscal alto, lo hemos reducido este año a 5%, va a ser de 3.1% el siguiente año, así que la solidez fiscal también está garantizada. Solidez del Banco Central de Reserva, solidez del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos fortalecido al sector salud, así que la economía peruana y su sistema sanitario también en este momento están mucho mejor que el año pasado. Muchas gracias. Es el turno de Panamericana a cargo de Aarón Rodríguez. Muy buenas tardes, señores ministros. Habían mencionado que el señor Mendoza se había destinado 160 millones de soles al MINSA por el tema de la vacunación, pero quería que, si podían ser un poco más específicos, si podían contarnos qué van a hacer exactamente para mejorar la atención en las jornadas de vacunación, porque la gente está amaneciéndose, se están registrando aglomeraciones, está habiendo bastante desorden en el exterior de esos lugares de vacunación. Entonces, si bien es cierto, han dicho que van a destinar más dinero a esto, ¿qué es lo que van a hacer con ese dinero? Y también, si ya abrieron ese registro que habían anunciado sobre las personas que se han vacunado en el extranjero, ¿y qué se va a proceder a hacer con ellas? ¿Se le va a excluir el proceso de vacunación o se han pensado en otras cosas? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, en las últimas semanas, sobre todo el último fin de semana, hemos visto en algunos centros de vacunación, hay que recalcar esto, porque en Lima tenemos más de 50 puntos de vacunación, pero sobre todo en Lima y en algunas provincias del país, en algunos departamentos, hemos visto que sí, efectivamente, se ha producido una congestión de personas y acá hay varios factores. Un primer factor es que las personas no necesariamente todas cumplen en ir el día que les corresponde y en el rango de horas que les damos. Si hacemos este rango de horas es precisamente para organizar mejor la vacunación. Estamos nosotros intentando, yo estoy visitando todos los fines de semana los puntos de vacunación críticos y conversando con las personas nos dicen, bueno, yo prefiero, no he podido dormir, he estado tan ansiosa por vacunarme que a las 4 de la mañana ya me he alistado y he venido a hacer mi cola para hacer la primera. Entonces también tenemos a veces unas malas prácticas. ¿Qué sucede? Si yo veo que una persona va a las 4 de la mañana y se vacuna número 1, pues al día siguiente voy a las 3 de la mañana y se empieza a producir unas filas largas que luego son muy difíciles de atender rápidamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respetemos nuestros turnos. Hay dosis de vacunas suficientes para todas las personas. Cuando van personas que no les corresponde en su día y las vacunadoras con gentileza, bueno, acceden a vacunarlas, se produce un problema porque de repente llega la persona que le tocaba y ya no encuentra la vacuna y le tienen que decir, mire, se agotaron las vacunas, porque recordemos que las vacunas que estamos aplicando en algunas ciudades como Lima y Callao son las vacunas Pfizer que vienen en viales, es decir, en frasquitos de 6 dosis. Entonces, si se terminan las 6 dosis y llega una persona, no van a abrir un frasquito porque se perderían 5 dosis, ¿no? Entonces se producen estas situaciones que tenemos que explicar en detalle para pedirles, por favor, conservar también nuestros turnos. Otro elemento que hemos identificado es que este fin de semana sí, en algunos centros de votación no contábamos con doble ingreso. Esa es una autocrítica y ahora vamos a ver por qué. Porque hay personas que vienen para la primera dosis y hay otras que vienen para la segunda. Entonces, al mezclarse, luego de pronto alguien quería ordenarlos y se producía cierto desorden. Entonces, para este fin de semana estamos tomando medidas para ajustar este aspecto y, en último lugar, y tiene que ver con los recursos, también nuestro número, queremos incrementar el número de brigadas de vacunación. Y para esto, precisamente, contamos ahora ya
con la aprobación de este decreto de urgencia para poder dotar de más recursos para poder precisamente brindar un estímulo económico a las enfermeras que puedan quedarse en turnos un poco más prolongados que los que tienen. De esta manera podemos contar con más horas de vacunación, más tiempo de vacunación y más brigadas de vacunación. Pedimos disculpas a las personas que se han sentido de repente un poco maltratadas por las colas, en fin, tratamos de hacerlo mejor para vacunar lo más rápido posible el mayor número de personas. Reitero, estos problemas se han producido en puntos específicos, pero hemos tomado nota para ir mejorando y ampliando los puntos de vacunación. Aprovecho su pregunta para enfatizar que el día de las elecciones va a ser el único día en que no va a haber vacunación en ningún punto. Entonces ya el Ministerio de Salud oportunamente va a informar qué pasa, porque ahorita las personas que, por ejemplo, les tocaba la segunda dosis ese día, no se angustien. Lo vamos a hacer inmediatamente el día que corresponde después de las elecciones. Ya el Ministerio de Salud va a publicar un cronograma. Pero no podemos hacer vacunación el día de las elecciones porque nos vamos a estar movilizando para emitir nuestro voto. Entonces, el día de las elecciones no hay vacunación. Igualmente, ya el Ministerio de Salud lo ha ido adelantando y tiene que ver con que los lugares donde vacunamos también en algunos casos son centros de votación. En esos lugares tampoco va a poder haber vacunación los días viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Por qué? Porque la OMPE va a tener que habilitar las mesas de sufragio. Entonces también ya con anticipación el Ministerio de Salud nos va a estar informando a quienes teníamos la cita para esa fecha, para qué día nos la van a reprogramar o en qué punto vamos a ir a vacunarnos. Lo que les quiero transmitir es confianza de que hay vacunas para todos los peruanos y peruanas, pero en este momento estamos vacunando ya a mayores de 65 años de acuerdo a la programación que está en pongoelhombro.gov.pe. Respecto a las personas que se han vacunado en el extranjero, todavía no tenemos la opción para registrarse, pero evidentemente si las personas ya están inmunizadas no requerirían de vacunarse. Y como lo hemos manifestado en otras oportunidades, enhorabuena, cuando abramos esa opción, ellos van a ingresar y van a aparecer como vacunados, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la oportunidad a que se acelere un poquito más para las personas que todavía no estamos vacunadas. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de César Zúñiga, de Exitosa. Ministro, buenas noches. Con respecto al reinicio de clases presenciales, ¿se tiene algún dato de cuánto ya va en promedio, cuál es la situación actual? Y con respecto a las vacunas, ya se ha anunciado que va a llegar un lote, en este caso de Sinopharm, de 1 millón, pero ya había un negocio previo de más millones de vacunas de estas. ¿Hay ya un cronograma con respecto a ellos o solo va a llegar el 1 millón y vamos a tener que esperar nuevamente otra nueva negociación y otro nuevo tiempo en realidad para que puedan seguir llegando en diferentes cuotas? Esa sería la pregunta. Gracias. Gracias. Respecto al reinicio de clases, como lo anunciamos hace ya algunas semanas, este es seguro, flexible, gradual y voluntario. A partir del 19 de abril, el Ministerio de Educación habilitó un conjunto de instituciones educativas, todas ellas ubicadas en zonas rurales, que estaban, insisto, habilitadas para poder abrir las clases. Empezamos con 14 escuelas rurales en la región Arequipa y a partir del 19 de abril, en este momento hay más de 492 instituciones educativas, poco más, casi 500 ya abiertas en 3 regiones del país. Todas ellas en zonas rurales, salvo algunas excepciones en las zonas urbanas que tienen que ver con los centros de educación básica especial. A medida que los números de la pandemia nos permitan retornos seguros a clases, van cada 15 días los directores de las regiones y los directores de las escuelas, tienen la posibilidad de entrar al sistema SARES, que es el sistema que tenemos en el Ministerio de Educación, con información suministrada por el Ministerio de Salud, que va habilitando cada vez más escuelas. Hace un mes exactamente había subido un poco
la restricción, pero como los números de la pandemia van bajando en algunos departamentos en el país, en el próximo corte que nos toca a fin de mes, seguramente se habilitarán muchas más escuelas. Ojalá podamos, si nos seguimos cuidando, si seguimos efectivamente teniendo el ritmo de vacunación tan bueno como lo está teniendo el gobierno en este momento, van a ayudarnos a que podamos ir teniendo mayores niveles de apertura, ¿no? De momento van más de alrededor de 500 colegios, esto representa como 24.000 estudiantes que ya están en zonas rurales teniendo educación presencial. Sí, respecto de las vacunas de Sinopharm, en efecto, como ya lo hemos venido anunciando, hemos adquirido 1 millón de dosis adicionales al primer millón, ¿se acuerdan que llegó en el mes de febrero, con el cual se inocularon nuestro personal del médico, fundamentalmente nuestro personal de salud? El mecanismo con ellos que estamos adoptando es dosis que nos ofrecen, que traen dosis contratada. ¿Por qué estamos haciendo esto dentro del marco general que comentamos a inicios de año? Porque existen, y como todos saben, a nivel internacional también algunos problemas en los suministros. Entonces, como nosotros ya somos un gobierno que tiene una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, nosotros terminamos nuestra gestión cuando asume el nuevo presidente o presidenta del Perú, el 28 de julio, preferimos hacer los contratos por las dosis que en efecto nos garantizan que van a arribar en el corto tiempo. Entonces, por lo pronto, ya tenemos 1 millón de dosis que deben estar llegando la primera semana del mes de junio, además de los más de 60 millones de dosis que están contratadas de los otros laboratorios. Este es un adicional. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Luis Morocho, de Latina. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta al ministro Mendoza respecto a las cuestiones económicas que él ha señalado hace instantes. Por ejemplo, ha asegurado que garantiza al gobierno la estabilidad macroeconómica del país, la solidez del Ministerio de Economía y el crecimiento para este año. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿y dónde queda el efecto que puede traer consigo para el país el resultado de las elecciones de este 6 de junio? Muchos analistas advierten que dependiendo de este manejo, el próximo gobierno podría despertar o no ciertas garantías o tranquilidad en los mercados y también al interior del país, y producto de esto se vienen dando fenómenos como, por ejemplo, el alza del dólar, que está bordeando casi los 4 soles al momento de hoy. Y una consulta adicional, permítame, primera ministra, es justamente respecto a también el manejo político que está dando en este momento el proceso electoral, cuando en el Parlamento hay una ley que pretende postergar la aplicación de la valla electoral para el 2022 con las elecciones regionales y municipales, lo que impediría que partidos que no pasaron la valla en este proceso puedan seguir funcionando como tal. Es una situación que ha sido alertada por organismos como Transparencia, y esto aunado a la preocupación también de ataques a organismos electorales, específicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Lo que podemos decir es que el Gobierno de Transición y Emergencia tiene una política económica responsable, sólida, apoyando el crecimiento económico, la creación de empleo, protegiendo a los vulnerables, dotando al sector salud del presupuesto que sea necesario. La economía peruana es fiscalmente sólida, el Banco Central tiene reservas internacionales suficientes. Sin embargo, como parte de nuestro compromiso con el país de neutralidad absoluta respecto a las elecciones, no me puedo pronunciar sobre el futuro. Sí, muchas gracias por su pregunta. También en relación a los ataques que existen desde diversos, vamos a decir, frentes en contra de los organismos electorales, lo que nosotros debemos recordar
es que en el Perú, desde hace muchas elecciones, nuestros organismos electorales han demostrado un trabajo profesional muy serio, muy ecuánime, de respeto a la institucionalidad democrática, a las reglas electorales. Y como gobierno de transición y emergencia, nosotros hemos podido ver, igual que toda la ciudadanía, la conducción de una primera vuelta electoral bajo los principios y estándares de todo proceso electoral democrático. Este proceso ha sido observado no solamente por organizaciones nacionales, como por ejemplo Transparencia, que ha sido mencionada, sino también por organismos de supervisión electoral de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, de IDEA Internacional. Y todos estos reportes han dado cuenta de unas elecciones limpias, libres y transparentes. En consecuencia, no hay ninguna razón para poner en tela de juicio el rol que vienen cumpliendo, que vienen desempeñando los organismos electorales. De hecho, una de las medidas que hemos adoptado hoy, el declarar la inmovilización social obligatoria para los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Arequipa, es precisamente el resultado de, entre otros peticionantes, el Jurado Nacional de Elecciones, que quiere garantizar un debate en las mejores condiciones para los partidos en contienda electoral, pero también en mejores condiciones para cuidar la salud de las personas. Entonces, no tenemos nosotros como Poder Ejecutivo ninguna duda de que los organismos electorales están actuando de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de toda elección democrática. Por nuestra parte, nos corresponde brindarles todo el apoyo, ¿no?, desde el rol como Ejecutivo, el apoyo económico en su oportunidad, y ahora, cuando se acercan las fechas electorales, en la distribución o en el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el resguardo del material electoral, la seguridad de la ciudadanía y la seguridad, evidentemente, de los puntos de los centros de votación, para que todas las personas podamos emitir libremente nuestro voto, como debe ser en todo sistema democrático. Gracias. Gracias. Es el turno de Helen Menis, de RPP. Buenas tardes, ministros. Bueno, hemos recibido distintas denuncias a través del rotafondo de RPP. En primer lugar, nos mencionan que cuando están en su centro de vacunación se acaban algunas veces las vacunas, les piden que vuelvan al día siguiente, y es ahí donde se generan problemas. Otra de las situaciones que también enfrentan las personas que van a vacunarse es que no cumplen con el horario de inicio. Lo citan a las 8 de la mañana, pero inician 1 o 2 horas después. Y el tercer problema es en el caso de las personas que están yendo por la segunda dosis, es que nos mencionan que, a diferencia de la primera, donde podían observar entre 5 y 10 vacunadores, ahora solamente por centro de vacunación observan 2 en algunos casos, y ellos indican que han reducido a los vacunadores. ¿Qué es lo que está fallando, ministra, para que se presenten estos problemas? Gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, agradecemos a los medios de comunicación que también nos complementan estas debilidades todavía del proceso de vacunación que nosotros también hemos observado personalmente en nuestras visitas. Aquí hay 2 aspectos que quiero reforzar. Uno, que estamos tomando las medidas para ajustar mejor estos problemas que se han producido en algunos centros de vacunación, no en todos. Esto también es importante señalarlo. El segundo, no es que haya menos vacunadores, es que ahora estamos convocando a más personas a ser vacunadas. Y por eso, el día de hoy hemos debatido en el Consejo de Ministros una norma para poder contar con más recursos y poder dotar de más brigadas de vacunación a los centros de vacunación. Y un tercer elemento que vamos a revisar mañana con el equipo responsable de la vacunación es evaluar si es pertinente ampliar el número de centros de vacunación. Lo que pasa es que los hemos ido ampliando progresivamente a modo que nos iban llegando las dosis de vacunas. De nada servía tener tantos centros de vacunación si no teníamos muchas vacunas. También debo señalar
que hay personas que por diversos motivos, personas mayores de 70 años, por ejemplo, o de 80 años, que por diversos motivos en la fecha que tenían no pudieron acudir a su vacunación, y ahora en el fin de semana anterior, sobre todo, se nos ha juntado un número importante de estas personas. Pero ya estamos tomando acción para poder organizar mejor, y reitero, acá es un trabajo de a dos. Nosotros mejorar nuestra organización, pero también les pedimos a las personas que van a recibir su vacunación que respeten el día y el rango de horas que les toca vacunar. Un último elemento que hemos apreciado, como se han incorporado también personas que sufren de alguna enfermedad que están precisadas en el protocolo de atención médica que ha señalado el Ministerio de Salud para esta primera etapa, porque progresivamente se van a ir incorporando personas con diversas comorbilidades. A veces no chequean la lista que también está colgada en la página web de pongoelhombre.com y llegan y hacen fila, y claro, se ve el diagnóstico y todavía no le toca a esta persona, y se producen situaciones de tensión con las personas que están atendiendo los centros de vacunación. Y también les pedimos, hemos recibido también reportes de algunas personas que están vacunando, o sea, las vacunadoras, nuestras vacunadoras de todo el Perú, es que también las personas van con mucha desconfianza y no necesariamente a veces con buenos tratos, ¿no? Y hay tensiones y se demora un poco más el proceso de vacunación, porque claro, se han producido casos aislados, no debería haber ninguno, ¿no?, de personas que han reportado que no les pusieron la dosis o que la jeringa estaba vacía. Entonces las personas también, quiero filmar, quiero ver, quieren hasta tocar la botellita, entonces todo eso nos retrasa. Entonces sí estamos pidiendo que las vacunadoras por nuestra parte cumplan estrictamente con el protocolo de mostrar la dosis que le están poniendo, enseñarle la jeringa, y las personas nosotros también tenemos que facilitar y ayudar y estar atentas hasta recuperar la confianza, porque entendemos que estos casos, por muy aislados que sean, nos preocupan porque queremos que todo fluya bien. Entonces, para confirmar que las nuevas medidas entran en vigencia del 31 de mayo al 20 de junio. Y finalmente, y de forma complementaria, como bien lo anunció el ministro Mendoza, el Gobierno de Transición y Emergencia del presidente Sagasti se ha preocupado por implementar medidas para consolidar la reactivación económica, promover el empleo y enfrentar la emergencia sanitaria. Y el sector educación también ha sido beneficiado con esta nueva propuesta. En los siguientes días se va a hacer la publicación, pero la buena noticia es que la beca continuidad, que era una beca que fue ofrecida por el Ministerio de Educación para aquellos estudiantes que tuvieron problemas para poder continuar con sus estudios durante la pandemia, ha sido extendida. Vamos a ampliar un semestre más a los 21.000 estudiantes que ya habían sido beneficiarios de esta beca, y adicionalmente estaremos entrando en una nueva convocatoria para 10.000 estudiantes más para que tengan los siguientes semestres cubiertas los recursos para que puedan continuar estudiando. Esto supone alrededor de 150 millones de soles, un esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno del presidente Sagasti y que estamos haciendo los sectores a la hora de buscar las mejores salidas en una situación en la que tenemos que trabajar nuestros propios presupuestos, pero lo más importante es que uno de los 5 ejes principales que ha tenido el gobierno de transición y que tiene el gobierno de transición y emergencia es la educación, y esto es una manera clara de cómo, digo siempre en las redes sociales, la educación importa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ministro. Y antes de pasar un spot que tenemos, solamente recordar a toda la ciudadanía que continuemos extremando los cuidados. Las personas de nuestras familias, los adultos mayores que ya se han vacunado, tienen que seguirse cuidando. Recordemos que la vacuna nos protege frente al agravamiento de la enfermedad, pero no nos protege necesariamente frente a los contagios. Así que, por favor, sigamos cuidándonos, y especialmente estamos en campaña electoral. Les pedimos a las organizaciones políticas que están en
en contienda electoral que por favor respeten los protocolos sanitarios de campañas electorales. Cuidémonos todos porque